Raab era una ramera que vivía en la muralla de Jericó. Fue esta la que encubrió a 2 espías enviados por Josué a reconocer las defensas de la ciudad. Debido a su bondad para con estos hombres y su profesión de fe en el Dios verdadero, los espías prometieron salvar su vida y la de su familia cuando se produjese el ataque a Jericó. Se cuenta que la ciudad de Jericó estaba a pocos kilómetros del río Jordán. Era la ciudad más próspera del país, quizá con un buen comercio y lugares sorprendentes, razón por la cual generaba un obstáculo para el logro de conquista de Israel. Así que Josué, seguramente siguiendo el ejemplo de Moisés de enviar espías a la tierra que iban a conquistar, envió a 2 hombres para que averiguaran alguna información sobre la población y los recursos de esta. Cuando la llegada de estos hombres se produjo en la tierra de Jericó y se supo que estaban hospedados en casa de Raab, el pánico se apoderó de la población y fue dado aviso al rey, quien en ese entonces envió a decir a Raab que sacara a los hombres que habían llegado hasta donde ella, comunicándole expresamente que esos hombres eran espías. Los 2 israelitas corrían gran peligro, mas sin embargo Raab los auxilió, aún arriesgando su propia vida. Pero, ¿por qué hizo tal cosa? Por fe. Ella creyó en el Dios que los israelitas profesaban. Había escuchado anteriormente hablar de las grandes maravillas que Dios había hecho para con su pueblo y sabía que si Dios los había sacado con mano poderosa de Egipto, también los entregaría a la población de Jericó en sus manos. Jericó era una ciudad dedicada a la idolatría. Los habitantes eran prósperos, abundaban en riquezas materiales, pero era Dios quien se las había otorgado. Mas ellos le daban el crédito a un sinfín de dioses paganos. Había oro y plata en abundancia, pero eran corruptos y blasfemos. Con sus obras perversas negaban al Dios verdadero, pero su maldad había subido hasta la presencia de Dios y su protección fue quitada. La muralla fue derribada y todo lo que ahí estaba fue destruido, a excepción de Raab y los que estaban en su casa, pues ella había obrado con fe al salvaguardar la vida de los 2 espías. Ella había creído en Dios y su fe era tan fuerte que no tuvo miedo a la orden del rey que le había dicho que sacara a los 2 espías. Cuando los mensajeros llegaron a su casa, ella ya había ideado un plan, aún a costa de su vida. Había llevado a los espías al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos ahí. Cuando llegaron los enviados del rey, ella les dijo que efectivamente unos hombres habían ido donde ella, pero no supo de dónde eran. Y agregó que cuando se iban a cerrar las puertas de la ciudad, siendo ya oscuro, esos hombres, contaba ella, se salieron y no sabía dónde habían ido. Síganlos, les sugirió, vayan a prisa y los alcanzarán. Mas, sin embargo, en realidad, ellos todavía estaban en el terrado, escondidos. Los mensajeros del rey le creyeron a Raab y salieron de prisa a buscarlos. Fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados y además la puerta de la ciudad había sido cerrada después que habían salido los perseguidores para que nadie más pudiera salir. Y fue hasta antes que ellos se durmiesen que Raab subió al terrado e hizo profesión de fe delante de los 2 espías. Pero su fe que profesaba ya había obrado con ella. Y fue así como en su bondad los 2 espías prometieron tener misericordia para con ella y los que estuviesen en su casa cuando Dios les entregara la tierra de Jericó. Entonces Raab
Les hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad, y allí vivía ella, en ese muro. Les dijo que se marchasen al monte para que los que fueran tras ellos no los encontraran y se escondieran ahí 3 días hasta que los que los seguían hubiesen vuelto. Y después ellos podían continuar su camino sin temor. Y así lo hicieron. Llegaron sanos y salvos al campamento de Israel. Santiago capítulo 2, el versículo 25 nos dice, con referencia por supuesto a este suceso, asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Y efectivamente así fue. Rahab fue justificada porque decidió echar su suerte con el pueblo de Dios y demostró su fe en el Dios de Israel aun a costa de su propia vida con tal de salvar a los espías. Si Rahab hubiera profesado tener fe en Dios, pero no hubiese ocultado a los espías por miedo a que el rey de Jericó le diera muerte, entonces su fe no le hubiese servido, porque sería una fe muerta. La verdadera fe es aquella que obra. La fe en Dios siempre va acompañada de los hechos que la demuestran. Lo que decimos con nuestra boca debe reflejarse en nuestro actuar. ¿Cómo está tu fe? ¿Pondrías en riesgo tu propia vida como demostración de tu fe? Si tienes dudas, te invito a que ores conmigo. Amado Padre Celestial, perdona mi incredulidad. Mis obras no parecen demostrar el Dios en el que creo. Ayuda a mi incredulidad y aumenta mi fe. Que tu Espíritu Santo me llene de una unción fresca y me renueve y me dé la fuerza para que no niegue mi fe, sino que actúe con fe y valor. En el nombre de Jesús. Amén. Es importante que sepamos que las obras por sí solas no justifican a un pecador. Es la combinación de ambas las que demuestran la autenticidad de la fe. Santiago coloca la fe en el corazón mismo de la justificación e ilustra la vitalidad de esa fe citando las acciones dignas de las que fueron justificadas. Así que no muestre fe sin obras, pero tampoco obres sin fe. Que Dios te bendiga.